Bueno, listo, chicos. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, ¿qué me pueden contar? Profe, ¿será que puede empezar a grabar la clase, por favor? Ya la clase se está grabando. Mira, tú ves este puntico rojito aquí, que está titilando, dice grabar. Ah, ok. Profe, pues que es el intercambio gaseoso que hay entre el aire y la sangre en los alveolos, ¿no? Es el intercambio gaseoso a través de los alvéolos, cuyo mecanismo de transporte de la sangre. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Pues, profe, se compone de las vías aéreas y los pulmones que aportan a oxígeno a la sangre para la respiración celular y eliminan de ella el dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Profe, también contribuye a la regulación del pH sanguíneo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio, pues vamos a hablar de una serie de estructuras que van a permitir un intercambio gaseoso, y ese intercambio gaseoso le vamos a llamar respiración. ¿Listo? Entonces, es el sistema que nos permite realizar de manera frecuente y continua el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno, donde lo que hacemos es captar aire. En el aire tenemos oxígeno y internamente pues se hace el intercambio. Tomo el oxígeno, saco el CO2 y a eso le llamamos intercambio gaseoso. Muy bien, entonces cuando hablamos del sistema respiratorio, pues tenemos que recordar por allá nuestras primeras clases de anatomía, donde hay un componente externo. Entonces cuando hablamos de la parte externa del sistema respiratorio, pues tenemos que hablar de eso, que es la cavidad nasal. Entonces la cavidad nasal va a tener unos límites. Entonces vayamos a reconocer cuáles son. En la parte intermedia tenemos un septo o tabique nasal que está conformado por dos huesos. En la parte superior corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides, del cual en la pared lateral voy a tener unas elevaciones que se llaman las conchas nasales media, que veo aquí, y una concha nasal superior que va a estar profunda. Y en la parte inferior tengo una elevación que corresponde al hueso de la concha nasal, que es un hueso independiente, que es un hueso aparte. Y en la parte inferior del septo tabique tengo este hueso que se llama el vómero. Lateralmente voy a tener este hueso que corresponde al maxilar o maxila, y en la parte superior voy a tener los dos huesos nasales. Entonces, esto corresponde a la parte externa de la cavidad nasal. En su parte anterior vamos a tener una porción cartilaginosa, donde tengo el cartílago alar mayor y voy a tener un cartílago alar menor. Esta parte cartilaginosa es la que se puede modificar cuando se hace un procedimiento quirúrgico que se llama una rinoplastia. En la parte inferior, ¿esta qué vista es? Base externa del cráneo. Es la base externa del Vista cráneo. inferior. Entonces, sí, pero la base externa del cráneo, aquí vamos a tener dos espacios que se llaman las ¿Coana? Coanas. coanas, que van a estar delimitadas medialmente por un hueso que se llama el vómer y lateralmente por las láminas mediales del proceso pterigoideo. O sea que las coanas van a permitir el paso o la comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Aquí tenemos un corte
sagital, donde tenemos la pared medial de la cavidad nasal. Y esa pared medial, aquí podemos identificar este hueso que corresponde a Lámina perpendicular del etmoides. y este hueso, muy bien, corresponde a El hueso de la maxila. El Bomer. ese es el Bomer. Y aquí en la parte anterior tenemos ¿qué? La parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa. Entonces, esta es la pared medial. Si yo retiro la pared medial, entonces me voy a encontrar con una pared lateral en la cual voy a encontrar estas elevaciones que se denominan Las conchas nasales. las conchas nasales superior, media e inferior. La superior y la media hacen parte del hueso etmoides. La inferior corresponde al hueso de la concha nasal inferior. ¿Listo? Estas conchas nasales en algunos textos se le conocen con el nombre de cornetes. Ahora, aquí están sin tejido, aquí están con tejido y ellas lo que van a hacer es permitir que unos espacios que tenemos acá que se llaman los senos paranasales drenen su contenido hacia la cavidad nasal a través de unos orificios que se llaman los Meatos. meatos. Hola chicos, qué pena. Entonces aquí lo que estamos viendo son las paredes laterales, ya hemos retirado las conchas nasales y vemos los espacios que se llaman los meatos. La cavidad nasal va a tener dos porciones, una en su parte superior, que corresponde a la porción olfatoria, y una en la parte inferior que corresponde a la porción respiratoria. La parte superior está relacionada con qué par craneal. Con el primero. ¿Y cómo se llama el primer par craneal? Olfatorio. Olfatorio. El nervio olfatorio. Y anatómicamente lo ubico en qué parte. ¿En qué parte lo ubico, chicos? ¿Se acuerdan? En la fosa anterior de la base interna del cráneo existe una estructura que se llama la lámina cribosa del hueso etmoides. Esa lámina cribosa es una lámina que es perforada y sobre ella, sobre la lámina, pueda tener esta estructura que corresponde al bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio es el origen real del primer par craneal. Entonces el bulbo olfatorio va a tener unas prolongaciones y esas prolongaciones van a atravesar la lámina cribosa y cuando las moléculas de aire, perdón, las moléculas de olor entran mezcladas en el aire, aquí se hace una sinapsis química. Entonces se recibe la información, se proyecta a través de esta estructura que se llama el tracto olfatorio y va a terminar en la corteza olfatoria que va a estar relacionándose con el sistema límbico y con el lobo temporal. Entonces, ese es el proceso de información. Ahora, cuando vamos a la porción respiratoria, entonces aquí lo que pasa es que ingresa aire con una concentración de ¿cuánto de oxígeno?
Pues, profe, la fracción inspiratoria de oxígeno o la FiO2 es del 21%, pero se debe tener en cuenta que en ese 21% oxígeno es 19% y el resto son otros gases en el ambiente. Pero nuevamente se habla de un 21%, entonces por aquí eso es lo que entra. O sea que nosotros, mire que estamos, básicamente lo que necesitaríamos sería un 19-21% de oxígeno para poder cumplir nuestras funciones vitales. Bueno, dentro de la cavidad nasal, perdón, dentro de la cara, vamos a tener unas estructuras que se llaman los senos paranasales. ¿Qué podemos decir de ellos, chicos? Tenemos 4 senos paranasales. ¿Cuáles son? El de ¿Tenemos hueso. 4 o tenemos 4 huesos que tienen senos paranasales? Sí, tenemos 4 Frontal. huesos que tiene el hueso esfenoides paranasal, el del paranasal del ¿Cuál? etmoide y el de la maxila. Falta uno. Esfenoides, etmoides, Frontal, maxila y Sí, frontal. frontal. Listo. Entonces tenemos los senos paranasales del hueso frontal, los senos paranasales del hueso de la maxila, y aquí tenemos los senos paranasales del hueso esfenoides y del hueso etmoides que están aquí relacionados. ¿Listo? Esos son los únicos 4 huesos de la cabeza que tienen senos paranasales. Ahora, ¿los senos paranasales de qué nos sirven o para qué sirven? pues, profe, los senos paranasales, ellos son unos espacios que están llenos de aire, ¿sí? Tienen conductividad aérea. Entre esos huesos y en la cabeza, pues básicamente se comunican con la cavidad nasal y a través de los pequeños orificios, pues esos senos paranasales producen moco, ¿sí? Que se drena la nariz. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues mantenerla húmeda y libre de polvo y microbios. Profe, ¿y también nos sirven para el tono de voz? Sí, son cámaras de resonancia que, como lo dicen ustedes, como lo decía Julio, están cubiertos por una mucosa. Esa mucosa, pues, es un elemento que mantiene un nivel de humedad en esta región y adicionalmente sirve como una estrategia de barrera. Cuando eso se inflama, pues, se produce una enfermedad que se llama la sinusitis. Y también, dependiendo de el espacio que esté libre dentro de los senos paranasales, pues sirven como cámaras de resonancia. Entonces aquí tenemos un corte de qué tipo, esta imagen de aquí. ¿Es un corte de qué tipo? Coronal. Coronal. Entonces aquí qué estructuras podemos reconocer con esta imagen. ¿Esto qué es? El ojo. Esta es la órbita. Esto La cavidad nasal. es La lámina el tabique o el septo nasal. septonasal. Aquí tendríamos La concha inferior. concha nasal inferior. Concha nasal inferior. Concha nasal media. La concha nasal media. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Del lado izquierdo. Muy bien. Entonces los senos paranasales, como lo muestra la imagen, con el paso del tiempo ellos van creciendo, van aumentando su tamaño. Entonces veamos aquí. Nos dice que el color amarillo, mire, no está pequeñito. Tendríamos el seno paranasal de el hueso de la maxila o hueso maxilar. Cuando tenemos un año, mira, ya se comienza a formar el frontal. Cuando tenemos 4 años, mira que va aumentando. Cuando tenemos 7 años, cuando tenemos 12 años, cuando somos adultos y
cuando seamos adultos mayores, mira lo que pasa. El seno paranasal de la maxila es tan grande que va a tener una relación directa con los dientes superiores. Bueno, aquí vemos espacialmente cómo se relaciona. Y ya sabemos que su contenido pues, va a ser drenado a la cavidad nasal. Entonces aquí ya vemos en un esquema seno paranasal del hueso frontal, seno paranasal del hueso de la maxila, seno paranasal del hueso etmoides y seno paranasal del hueso esfenoides. Muy bien. Entonces lo que hablábamos, el drenaje que va a estar dado por los meatos, entonces meato superior, que es este, meato medio, y aquí tendríamos el meato inferior. Muy bien. La cavidad nasal va a estar irrigada por una arteria. Entonces, en su parte externa tenemos la arteria nasal externa, tenemos la arteria nasal lateral y en la parte superior tenemos la arteria dorsal de la nariz. Entonces, lo que es la arteria dorsal nasal lateral va a ser una rama de la arteria maxilar. ¿Listo? Y la arteria maxilar, recuerden que es una rama de ¿qué arteria? Suborbitaria. ¿Cómo se llama la arteria que nos da las ramas en la cabeza y en el cuello? Carótida. ¿Pero cuál de las dos? La interna. La externa. La externa. ¿Listo? Aquí tenemos unas arterias que se llaman las arterias etmoidales anteriores. Estas arterias van a atravesar por unas celdillas que se llaman las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Esta arteria, la etmoidal, es una rama de una arteria que se llama la arteria oftálmica, que a su vez es una rama de la arteria carótida interna. Pregunta, ¿la arteria carótida interna por qué orificio ingresa al cráneo? Por el orificio interior del canal carotidio. Por el orificio inferior del canal carotidio. ¿Listo? ¿Y ese orificio lo veo en qué base? Interna. ¿Qué dicen? ¿Por la base interna o por la base externa? Por la externa. ¿Cómo? Por la externa también se ve. Por la base externa. Ingreso. Entonces aquí tenemos las ramas que van a irrigar la pared lateral de la arteria. Entonces estamos hablando de las ramas que vienen desde la arteria oftálmica. Entonces vamos a tener las arterias etmoidal anterior. Vamos a tener un ramo lateral de ella misma. Y hacia la parte superior vamos a tener una septal superior y una arteria etmoidal posterior. ¿Listo? Aquí tenemos este ramo septal posterior que no corresponde directamente a una rama de la arteria etmoidal, sino una rama
que viene de la esfenopalatina, ¿listo? Que serían ya ramas dadas por la arteria maxilar. Entonces, mire la rica vascularización que encontramos en esta región. Entonces, aquí tenemos esta arteria. ¿Es cuál? Carotida. Externa. Esta es la arteria carótida externa, entonces me va a dar su rama maxilar y de ellas voy a tener las diferentes ramas. Entonces, la arteria palatina descendente y los ramos septales posteriores y la arteria esfenopalatina. Mírala aquí. ¿Listo? Y que luego voy a tener la arteria palatina mayor. Según este esquema que vemos aquí, esta arteria está pasando por qué foramen. Por el palatino. ¿Cómo se llama ese foramen? Está en la parte anterior. Foramen incisivo. Muy bien. ¿Qué venas drenan la sangre de la cara? Bueno, entonces tenemos la vena angular, que es esta, de forma, que se dice que drena el 10% de la sangre de la cabeza. Ella, su contenido, lo va a llevar para formar la vena facial. Aquí tenemos un plexo pterigoideo, donde tenemos las venas maxilares. Desde la órbita tenemos la vena oftálmica que drena al angular, la angular drena la facial y la facial va a drenar a la porción o a la división anterior de la vena retromandibular para luego convertirse, bueno, la porción posterior, perdón, de la retromandibular, que es esta, se convierte en la yugular externa y la facial con la porción. Muy bien, entonces vamos a ver qué nervios están dando la inervación en la parte externa y en la parte interna de la cavidad nasal. Entonces acá tenemos este nervio grande que identificamos aquí, ¿cómo se llama? El olfatorio. No, mira este grande. El trigémino. ¿Trigémino? El trigémino, y el trigémino tiene 3 ramas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo se llaman las 3 ramas? Mandibular, maxilar y oftálmico. Mandibular, maxilar y oftálmico. Y el oftálmico a su vez se divide en 3 ramas. Esta que va hacia una glándula se llama el nervio lacrimal, uno que se hace medial, que es el nasociliar, y uno que va aquí en la parte superior, que es el frontal. Entonces el nasociliar me va a dar el nervio nasal interno, que se va a ubicar medial al nervio etmoidal anterior, que sería este. Luego voy a tener el nervio nasopalatino, que es una rama del nervio maxilar, que es a su vez rama de ¿quién?
del nervio trigémino, y en la parte lateral voy a tener el nervio nasal externo, que es una rama del nervio etmoidal anterior, y a su vez es una rama del nervio nasociliar. Muy bien. Entonces aquí tenemos, ya sabemos que los nervios de la parte superior, que son estos, que es el interno, por la pared lateral. Ahora, hacia la parte inferior tenemos los ramos nasales laterales, que se encuentran posteriores al ganglio pterigopalatino. Aquí lo vemos. Y estos serían los nervios palatinos mayores, que van a pasar por qué foramen. Palatino. Por el foramen palatino mayor. Recuerden que tenemos uno palatino mayor y un palatino menor. Entonces, cuando los senos paranasales se inflaman, entonces, en una condición normal, esa sería la vista que tendríamos de ellos. Aquí en una condición ya patológica, mire que el espacio, el volumen se cierra, es mucho más pequeño y a eso le llamamos sinusitis. Y presentamos una irritación de la mucosa de la cavidad nasal, o la mucosa nasal, que se llama rinitis, que puede ser multifactorial, y también presentamos una condición que se llama la epistasis, que es un sangrado nasal. Entonces, pregunta, chicos, si yo tengo un paciente con una epistasis, con un sangrado nasal, ¿ustedes qué consideran? ¿Que ubique la cabeza hacia la parte anterior o la ubique hacia la parte posterior? Hacia la parte Por la anterior. parte anterior. ¿Sí? ¿Alguien opina algo diferente? La parte posterior, ¿no? Hacia la posterior, profe, sí. Hacia la parte posterior. ¿Por qué los que dicen hacia la... ¿Cuál sería el argumento de llevar la cabeza hacia la parte anterior? Creo que hay que dejar salir el sangrado, no puede devolverse. Ajá. Y los que dicen hacia la parte posterior, ¿cuál es el argumento? Lo que pasa es que la sangre tiende a coagular, ¿no? Entonces, si se va hacia la parte posterior, va a formar un coágulo en la cavidad. Profe, yo pues creo, ¿no? Pues, o sea, yo estoy de parte de la anterior, pero casi siempre dicen que la hacia posterior, porque antes se acostumbra a decir que si a uno pues se le venía la sangre por la nariz, pusiera la cabeza hacia atrás. Y pues eso está mal. Entonces yo creo que también lo dicen por eso, hacia la parte posterior, pues me refiero. Bueno, cuando hay un sangrado se debe llevar la cabeza hacia la parte anterior, porque si se va hacia la parte posterior, el sangrado puede ser muy abundante, puede ser un sangrado profuso, y la persona podría presentar una posible broncoaspiración. Entonces es mejor siempre llevar la cabeza hacia la parte anterior. Bueno, entonces aquí tenemos esta estructura, ¿la recuerdan? ¿Cómo se llama? Tonsila faríngea. ¿Sí? ¿Te parece la tonsila faríngea? Esta es la tonsila faríngea, más conocida con el nombre de adenoides. Entonces, esta tonsila se puede inflamar, la gente le conoce con ese nombre de adenoides, y cuando ella se inflama, lo que hace es que obstruye este espacio que encontramos aquí, que es la nasofaringe, y al obstruir la nasofaringe, pues la persona va a tener una respiración de tipo oral, con las consecuencias que puede generar ese mecanismo. Okay. Aquí es un examen, una transiluminación, es que introducen un aparato que genere luz para mirar cómo están los espacios
donde están presentes los senos paranasales. Muy bien, entonces ya de allí pasamos a una estructura que se llama la faringe. Y la faringe, pues tenemos que identificar esto que se llama la cavidad oral. Y al fondo de ella vamos a tener uno de los componentes de la cavidad oral, acá, que se llama el istmo de las fauces. Entonces el istmo de las fauces, ¿qué es lo que va a permitir o cómo lo puedo identificar? Primero, lateralmente voy a tener unos pliegues que en medio de ellos se va a formar una fosa triangular en la cual tengo la tonsila palatina o conocida como la amígdala. Entonces, la tonsila palatina ubicada dentro de la fosa triangular delimitada por los pliegues palatogloso, que es anterior, y el palatofaringeo, que es posterior, se le llama fauce. Y cuando hablamos de istmo, es una estructura que une estas dos partes. Entonces, el istmo de las fauces es eso, la unión de las dos fauces, que corresponde a la presencia de la tonsila palatina dentro de la fosa triangular. Entonces, aquí tenemos un corte sagital. Este corte sagital me va a mostrar que la faringe va a tener unas porciones. Entonces, la porción superior o la división superior de la faringe se va a llamar la nasofaringe. La segunda parte se va a llamar la orofaringe y la tercera parte se llama la laringofaringe. Entonces, la nasofaringe la voy a ubicar entre C1, C2. La orofaringe va a estar entre C2, C3 y la laringofaringe estaría desde C3, C4 hasta C6. En la porción superior de la nasofaringe vamos a identificar este orificio que se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva, y recuerden que va a haber una comunicación entre el oído medio y la cavidad nasal. Hacia la parte posterior vamos a tener la tonsila faríngea, que es esta, que es la que denominamos adenoides. ¿Listo? Hacia la orofaringe, entonces voy a encontrar las estructuras que habíamos visto previamente, que corresponde al istmo de las fauces, y en la parte superior de ella voy a tener el paladar duro, que sería este, y hacia la parte posterior el paladar blando. En medio del istmo de las fauces tengo una prolongación que corresponde a la úvula palatina. Lateralmente, pues hablamos ahora de lo que son la tonsila palatina. Y también en esta región me voy a encontrar las tonsilas linguales, que son estructuras presentes en la parte posterior de la lengua. Si sigo descendiendo, entonces ya me encuentro con la laringofaringe. Entonces la laringofaringe va a comunicar la faringe con la laringe, y la faringe se va a continuar con una estructura del sistema digestivo que se llama ¿cómo? Esófago. El esófago. Entonces van a haber unos espacios por el cual el contenido que viene de la cavidad oral, que se hace posterior pasando por la laringofaringe, se llaman los recesos piriformes, y que ya se continúan como esófago. La faringe, entonces la podemos definir como un tubo longitudinal, ¿perdón?, que va a estar ubicado anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras
cervicales y va a estar conformado por 3 pares de músculos que se llaman los músculos constrictores. Tengo el músculo constrictor superior, los músculos constrictores medios y constrictores inferiores. Entonces aquí identificamos músculo constrictor superior, constrictor medio, que va a estar relacionado espacialmente con el hueso hioide, y en la parte inferior el músculo constrictor inferior relacionado con la laringe. Estos músculos en su parte posterior van a presentar un tendón medial que los une y se llama el rastefaringeo, donde en su parte superior va a tener un punto de referencia que se llama el tubérculo faríngeo. Y en la parte inferior pueda tener un músculo que se llama cricofaríngeo, que va a corresponder a la porción inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Aquí tenemos esta estructura, ¿cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Nasofaringe? Sí, esto es la nasofaringe. Entonces aquí vamos a tener que hay unos músculos, que si dibujo aquí estaría el paladar. Entonces hay unos músculos que actúan sobre él, que se llaman el elevador del velo palatino, o sea, eleva el paladar. Tenemos el músculo tensor del velo palatino y el músculo de la úvula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da un proceso de deglución, estos músculos elevan el paladar para aumentar el volumen y poder deglutir. Y ha pasado que personas cuando degluten sienten que se les tapa los oídos. Es por la presión que se puede generar dentro de esa cavidad. Okay. Ya nos vamos específicamente a encontrar las estructuras presentes en esta región, que se llama ¿cómo? Nasofaringe. La nasofaringe. Entonces, en la nasofaringe tenemos el orificio faríngeo de la tuba auditiva, antes conocida como la trompa de Eustaquio, una elevación en la parte superior que corresponde al toro tubarum o toro tubario, un pliegue hacia la parte anterior del orificio que se llama el pliegue salpingo faríngeo. El pliegue, cuando hablamos de salpingo, estamos hablando de tuba, o sea que tiene que ver con la tuba auditiva. Hacia la parte posterior, pues tenemos el receso faríngeo. Ya sabemos que en la parte superior tenemos la adenoides. Vamos a tener aquí el pliegue salpingofaríngeo que está rodeando al toro tubaro, y en la parte inferior tenemos una elevación que corresponde al toro elevador. Y ya si seguimos hacia la parte de inferior, relacionándose con el paladar muelle y el paladar blando, tendríamos la úvula palatina. Ahora nos vamos a las estructuras que voy a ubicar en esta región que corresponde a Orofaringe. a la orofaringe. Entonces, en la orofaringe voy a tener unos pliegues que se llama el arco palatofaríngeo, el arco palatogloso, que en medio voy a tener la fauce, donde va a estar la tonsila palatina, conocida como la Amígdala. amígdala. Hacia la parte anterior de ella voy a tener el
este pliegue que se denomina el pliegue triangular, que corresponde al espacio conformado entre los dos arcos, delimitando la fosa triangular. La lengua, en su parte posterior, presenta unas tonsilas que se llaman tonsilas linguales. Estas tonsilas linguales, junto con la tonsila palatina y el istmo de las fauces, presentan algo que se llama el arco de Welldreyer y que corresponde a tejido linfoideo presente aquí. Entonces, si hablamos de tejido linfoideo, ¿esto qué función tendría dentro de esta región? Drenar. Drenar. Cuando hablamos de linfoideo, estamos hablando de qué tipo de células. ¿El sistema inmune? Linfocitos. Estamos hablando de linfocitos. ¿Y los linfocitos qué función tienen? Defender el cuerpo, ¿no? En ese caso pues sería como la Defender el cuerpo, infección. o sea, ellos, exactamente, ellos son la primera estrategia de defensa que tiene el cuerpo cuando es atacado por algún agente extraño. Muy bien. ¿Quién me irriga la faringe? Entonces tenemos, esta arteria se llama ¿cómo? Carótida ¿Carótida qué? Interna. ¿No es la común? Externo. Arteria carótida común. Carótida común que se divide en dos ramas, una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. Entonces, la arteria carótida externa, recuerden, es la que me va a dar ramas en el cuello, la cara, la cabeza, entre cuello y cabeza, para no complicarnos tanto. Entonces, voy a tener una arteria que se llama la faríngea ascendente. Voy a tener una arteria que se llama la palatina ascendente, que es una rama de la arteria facial, que es esta. Y voy a tener el ramo tonsilar, que es este. Luego, mire hasta dónde sube la faríngea ascendente y me va a irrigar los músculos constrictores superiores. Allí voy a tener una rama que se llama la maxilar y de ella voy a tener la arteria palatina descendente. ¿Quién me presenta el drenaje? Bueno, entonces ya lo habíamos hablado, que tenemos aquí este plexo que se llama el plexo pterigoideo. Presentamos la arteria retromandibular que va a tener dos componentes, una división anterior, una división posterior. Su división anterior va a drenar el contenido que viene a través de la vena facial hacia la vena yugular interna. ¿Y la vena yugular interna a dónde va a drenar, chicos? En la brachiocefálica. A la brachiocefálica y luego va a drenar ¿a dónde? ¿Y estos se van a formar qué? ¿O qué estructura me forman ellas? La vena cava superior. Bueno, ¿quién me inerva la faringe? Entonces tenemos el nervio laríngeo superior, que es una rama de ¿qué nervio? Es este grande que vemos aquí. ¿Cómo se llama ese nervio? El vago. Es una rama del nervio vago y él va a tener dos ramos. Un ramo interno que ingresa por el orificio que está en la membrana tiroidea,
Entonces, una se va hacia la parte interna, sería el ramo interno, y el ramo externo sería hacia la parte posterior, inervando los músculos constrictores inferiores. Y el nervio laríngeo recurrente, que es una rama del nervio vago, que respectivamente se devuelve atravesando el tronco brachiocefálico al lado derecho y el lado izquierdo pasa por debajo de la arteria subclavia, se regresa y me va a inervar a través del nervio laríngeo recurrente los músculos de la parte posterior de la laringe. ¿Listo? Entonces aquí vemos el músculo estilofaringeo, que lo vemos acá. Este músculo va a estar inervado por ramas del nervio glosofaríngeo. Entonces, el glosofaríngeo lo vamos a encontrar. ¿Qué par craneal es? El noveno. Él es el noveno par craneal. Aquí vemos el nervio vago que desciende entre la arteria carótida común y la vena yugular externa. Y aquí vamos a tener el tronco simpático que me da la inervación simpática a esta región. Entonces, los linfáticos que vamos a tener aquí, entonces, está el nodo yúgulo-digástrico y vamos a tener los nodos cervicales profundos y laterales que corresponden a la cadena yugular interna y los nodos retrofaríngeos que se van a ubicar posterior a los músculos constrictor medio y constrictor superior. Bueno. Listo, chicos. ¿Les parece bien si hacemos una pausa? No. Bueno, listo, chicos. Entonces, seguimos. Bueno, entonces en la faringe se puede presentar algo que se denomina una faringoamigdalitis. Entonces recuerden que ¿qué tipo de tejido puede tener presente en esta región? Linfoide. Tejido linfoideo. Entonces tengo la tonsila palatina, tengo la tonsila lingual y todo esto pues se puede inflamar y eso se le llama una faringoamigdalitis o también como la gente coloquialmente lo conoce como una amigdalitis. Entonces ya de allí nos pasamos al cuello. Y en el cuello vamos a encontrar una estructura que se llama la laringe. ¿Qué podemos decir? ¿Qué me pueden contar ustedes de esta estructura? Que posee 3 cartílagos pares y 3 impares. Ajá, ¿qué más podemos decir? Que tiene las cuerdas vocales. Que tiene las cuerdas vocales. ¿Qué más podemos decir? Se continúa con la tráquea. Que la laringe se continúa como tráquea. Que subyacente a ella tenemos la glándula tiroides. Sí, anterior a ello tenemos la glándula tiroides. Bueno, entonces cuando hablamos de la laringe, vamos a hablar de una estructura que va a estar ubicada sobre la línea media. Aquí. La laringe lateralmente a ella va a estar cercana a unos vasos sanguíneos, por ejemplo, la vena yugular interna, que la encontramos al lado y lado, los músculos, la arteria carótida común, la tengo al lado y lado. En la parte inferior puedo tener la glándula tiroides o glándula tiroidea
y también va a tener una relación espacial más hacia la parte anterior con los músculos infrayoideos. Y bueno, como decían ustedes, la laringe se continúa como tráquea, entonces la faringe se continúa como Esófago. esófago. Entonces, siendo así, la cavidad oral va a tener función en dos sistemas, en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. Entonces, la laringe la vamos a ubicar entre mediados de C2 hasta C6, el borde superior, inferior de C6, en esta parte. Y en relación con la laringe, esto sería la laringofaringe. Muy bien, entonces la laringe está conformada por 9 cartílagos, que van a ser 3 cartílagos impares, y 3 cartílagos, perdón, 3 cartílagos pares. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los cartílagos impares? Tenemos este primer cartílago, que se llama el cartílago epiglótico. Tiene una forma de hoja, es el más superior. Tenemos el cartílago tiroideo, que está conformado por 2 láminas laterales. Y el tercer cartílago impar es el cartílago cricoideo, que tiene una lámina en su parte posterior y en su parte anterior tiene un arco. Y los cartílagos pares van a estar relacionados espacialmente aquí y van a ser cartílago aritenoideo, que son 2. En el ápex de él voy a tener el cartílago corniculado y un cartílago que se proyecta a través de un pliegue, que se llama el pliegue ariepiglótico, el cartílago cuneiforme. ¿Listo? Entonces esos son los 9 cartílagos. Entonces vamos a ver el cartílago tiroideo. El cartílago tiroideo yo lo puedo identificar en su mayor componente en la parte anterior. Va a presentar 2 láminas, una al lado derecho, una al lado izquierdo. Esas láminas me van a generar una línea que se llama la línea oblicua, y esa línea me sirve como punto de referencia para la ubicación de un par de músculos infrayoideos. ¿Recuerdan cuáles son esos músculos? Chicos, ¿recuerdan cuáles son esos músculos? Esternoioideo. O el tiroideo. El tiroideo es uno que va a estar aquí. ¿Y el otro cuál es? ¿Cuál sería el lomo? No. El otro ¿El viene acá, que homoioideo? se llama, no. El otro se llama el esternotiroideo. ¿Se acuerdan? Porque llega el cartílago tiroideo, cartílago tiroides, y de aquí tendríamos el tiroioideo. Adicionalmente, el cartílago tiroides va a presentar 2 cuernos en la parte superior, que se llaman cuernos superiores, y en la parte inferior, cuernos inferiores.
Las dos láminas se unen medialmente y me van a formar la prominencia laríngea que se conoce con el nombre de manzana de Adán. Entre los bordes mediales de las láminas del cartílago tiroideo voy a tener la incisura tiroidea superior. Hacia la parte posterior, entonces, las dos láminas forman un espacio. Aquí lo vamos a identificar. ¿Listo? Entonces, el cartílago tiroideo también va a tener una relación directa con el ápex del cartílago epiglótico y lateralmente con el cartílago cricoideo. Ahora vamos al cartílago epiglótico. Este cartílago tiene una forma de hoja. Desde su parte más ancha está en la parte superior y su parte más angosta está en la parte inferior. Este cartílago en su parte superior y anterior va a estar relacionado con la lengua, especialmente con la parte posterior del dorso de la lengua, a través de unos ligamentos que delimitan un espacio. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan cómo se llama ese espacio delimitado por unos pliegues? Valléculas. Las valléculas epiglóticas que están delimitadas medialmente por el pliegue ariepiglótico medio, perdón, el pliegue glosoepiglótico medio, perdón, y los pliegues glosoepiglóticos laterales que medialmente a estos y lateral al glosoepiglótico medio tenemos las valléculas o las valléculas epiglóticas. Entonces, el cartílago epiglótico, que no es la epiglotis, ojo, tiene una función como de tapa. Entonces, ¿qué hace? Él tiende, cuando la cavidad oral está en función del sistema digestivo, él se protruye, perdón, él se retrae, o sea, se va hacia la parte posterior y cubre este espacio que encontramos aquí, que se conoce como glotis, y lo va a cubrir para que el contenido de la cavidad oral pase lateralmente y se vaya por los recesos piriformes para luego continuarse como esófago. Medialmente vamos a tener el tubérculo epiglótico y en la parte inferior, digámoslo, su raíz sería el peciolo. Lateralmente, él va a tener un pliegue que se llama el pliegue ariepiglótico, que va a tener una relación directa con el cartílago aritenoideo. En la parte superior y anterior va a estar relacionada con este hueso. ¿Cómo se llama este hueso? Hioides. El hueso hioides, y aquí tenemos un ligamento que se llama el hio epiglótico, y en la parte inferior vamos a tener un ligamento que lo une al cartílago tiroideo, que se llama el ligamento tiroepiglótico. ¿Listo? Muy bien. Tercer cartílago impar, que es el cartílago cricoideo. Este cartílago en su parte anterior presenta una estructura angosta que se llama el arco del cartílago cricoideo, y en su parte posterior presenta una estructura ancha que se llama la lámina del cartílago cricoideo. En su parte lateral, el cartílago cricoideo va a tener unas caras articulares que se van a unir o se van a articular, valga la redundancia, con los cuernos inferiores del cartílago tiroides, formando la articulación cricotiroidea derecha e izquierda respectivamente. En su parte posterior, sobre el borde superior de la lámina,
este cartílago, el cricoideo, va a tener una relación directa con este cartílago que se llama el cartílago aritenoideo, formándome la articulación cricoaritenoidea. Muy bien, ahora nos vamos a los cartílagos pares. El primer cartílago que vamos a hablar es el cartílago aritenoideo. Este cartílago tiene una forma de triángulo. Su base va a estar relacionada con la cara articular presente en el borde superior de la lámina del cartílago cricoideo. Este cartílago va a presentar dos procesos, que son dos salientes redondeadas, el cual va a servir como punto de referencia para la ubicación de los pliegues vocales y de los pliegues musculares o vestibulares. En la parte superior vamos a tener su ápex, que se va a relacionar con este otro cartílago par, que es el cartílago corniculado. Entonces el cartílago corniculado lo voy a ubicar en el ápex del cartílago aritenoideo. Y a este ápex va a llegar el pliegue ariepiglótico y en ese pliegue voy a encontrar el tercer cartílago par, que es el cartílago cuneiforme. Okay. Entonces veamos qué articulaciones vamos a tener en la laringe a partir de la relación funcional de los diferentes cartílagos. Entonces, entre el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo, específicamente entre el cuerno inferior del cartílago tiroideo y la cara articular del cartílago cricoideo, tengo la articulación cricotiroidea. Y esta articulación se considera que tiene una cápsula articular. Y si tiene una cápsula articular, esta pregunta se las había hecho cuando vimos esta clase por allá el semestre pasado, ¿qué tipo de articulaciones? Sinovial. Sinovial compuesto. Sinovial, perdón. Sinovial. Es una sinovial. Para que sea compuesta, ¿qué tendría que pasar? Tener, pues, bastante movimiento. No, las sinoviales de por sí tienen bastante movimiento. ¿Qué tendría que pasar para diferenciarla de una sinovial simple? Que la compuesta tiene el menisco. Exactamente, que las articulaciones sinoviales compuestas presentan un disco articular o menisco articular y las sinoviales simples no presentan. Sin embargo, las simples y las compuestas tienen condiciones similares. Tienen una cápsula y van a tener pues, líquido para poder moverse. ¿Y eso qué significa? Que es una articulación que se mueve bastante. Muy bien. Ahora me voy a la articulación cricoaritenoidea. Entonces, esta articulación está entre el borde inferior del cartílago aritenoideo y la cara articular que se ubica en el borde superior de la lámina del cartílago cricoideo. También se habla de que es una articulación que tiene una cápsula articular. Entonces, ¿qué tipo de articulación es? Sinovial. Es una sinovial. No sabemos si es simple o compuesta porque no tenemos aquí información si tiene un disco articular. ¿Y por qué creen ustedes que es una articulación sinovial?
¿Por qué creen, chicos? Cuando uno traga, hay movimiento. Bueno, no tanto así. Es porque en estos procesos están las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Entonces, estas cuerdas, ¿qué hacen? Se activan haciendo movimientos de abducción y aducción de manera permanente y es lo que nos permite generar la voz. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras estructuras vamos a encontrar aquí? Entonces, entre el cartílago tiroideo y el hueso tibioides vamos a tener unos ligamentos. El ligamento tiroideo lateral lo tengo a la derecha izquierda. El ligamento tiroideo mediano, que está aquí, y entre los ligamentos tiroideo lateral y tiroideo mediano está la membrana tiroidea, que presenta un espacio, un orificio, por el cual va a pasar la rama, o sea, entra hacia allá la rama externa del nervio laríngeo superior. ¿Listo? ¿Y ese nervio es rama de qué nervio? ¿Vago? Del nervio vago. En la parte inferior, entre el borde superior del cartílago cricoideo y el borde inferior del cartílago tiroideo, voy a tener el ligamento cricotiroideo, y este ligamento es aquel que yo puedo cortar a la hora de un procedimiento que se llama una cricotomía o una cricotiroidectomía. Yo puedo cortar para generar un proceso ventilatorio en caso de presentarse una obstrucción de la vía aérea alta. Entre el borde inferior del cartílago, cricoideo, y el borde superior del primer anillo traqueal, voy a tener el cartílago cricotraqueal, porque los ligamentos que se continúan a partir del primer anillo traqueal se llaman ligamentos anulares. Y aquí me están señalando el ligamento focal, que se origina en el proceso vocal. Aquí tengo una vista lateral. Entonces, en esta vista lateral vamos a encontrar unas cavidades. Entonces, en la parte superior voy a tener la epiglotis. Esta parte corresponde a la glotis y esta parte inferior corresponde a la subglotis. Por eso, este ligamento que identifico aquí, que es este mismo, se llama ligamento epiglótico. Ligamento epiglótico. En la glotis voy a tener en la parte superior la cuerda vocal falsa y en la parte inferior la cuerda vocal verdadera, y entre los dos van a delimitar un espacio que se llama el ventrículo laríngeo. Y el ventrículo laríngeo es aquel espacio donde el aire que está ascendiendo a través de la tráquea pasa allí, y por acción de los músculos presentes en la laringe van a permitir que las cuerdas vocales se desplacen lateral y medial a través de movimientos de aducción y abducción, generando la voz. Entonces aquí tengo, esta cuerda sería, ¿cuál? Vuelvo y la borro, se las coloco otro color. ¿Esta cuerda cuál sería? Falsas. La falsa, y esta sería Las verdaderas. y lo que está en medio,
Ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. Muy bien. Aquí tengo una estructura que se llama adito laríngeo. El adito es este espacio que yo voy a tener aquí. Recuerden que el adito es como el marco. ¿Se acuerdan del adito de la órbita? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces, si la persona hace una apertura de la cavidad de la boca, al fondo me voy a encontrar la rima de la glotis que corresponden a esas estructuras que estoy viendo acá. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte posterior voy a tener el cartílago cricoideo. En la parte anterior voy a tener el cartílago epiglótico. Esto corresponde a los pliegues ariepiglóticos. Esta estructura corresponde al pliegue muscular o cuerda vocal falsa. ¿Y estas corresponderían a qué? A las verdaderas. A las cuerdas vocales verdaderas. Entonces aquí vemos pues, la imagen. Mira. Cartílago epiglótico. Cartílago corniculado. Pliegue ariepiglótico. Pliegue vestibular o muscular. Cuerdas vocales falsas. Pliegue vocal. Cuerdas vocales verdaderas. Hacia al fondo vería que La tráquea. la tráquea, sí señor. Muy bien, aquí tenemos un edema laríngeo. Y un edema laríngeo puede ser consecuencia de una respuesta anafiláctica a algún tipo de medicamento. Recuerde que las respuestas anafilácticas son, digámoslo, como respuestas adversas a un tipo de medicamento. Y pues todos nosotros debemos de tener conocimiento si somos alérgicos o no a algún tipo de medicamentos. ¿Vos has tenido alguna vez, Julio, un paciente de edema laríngeo por respuesta anafiláctica a algún medicamento? Sí, profe, por una dipirona. Yo conozco el caso de una amiga que su esposo manifestó que era alérgico, creo que era la dipirona, y entró creo que a un procedimiento quirúrgico y le pusieron dipirona y murió. Profe, pues en mi caso fue porque me acuerdo que estaba en el servicio con un paciente posquirúrgico y resulta que el médico le mandó dipirona de 2 gramos intravenosa. Entonces, la auxiliar de enfermería fue a administrárselo, ¿sí? Y resulta que el paciente no había informado que era alérgico. Y generalmente nosotros identificamos los pacientes alérgicos con manillas, ¿sí? Sí. Y resulta que la auxiliar fue a colocar el medicamento, no preguntó, y pues resulta que el paciente inmediatamente empezó a tener pues hipotensión, sudoración, agitación, y lo que hicimos inmediatamente pues fue activar el código azul pensando de que iba a entrar en paro respiratorio, pero finalmente el médico nos ordenó un bolo de hidrocortisona intravenoso y se logró estabilizar el paciente en ese momento, pero fue una situación bastante fuerte. Sí, yo, por ejemplo, soy alérgico al omeprazol. Imagínate, Complejo. Conozco gente alérgica a la acetaminofén. Wow. Más complejo todavía, o sea, va a la EPS y no pues nada. Profe, yo soy alérgica a la acetaminofén. Bueno, va a tomar agüita de manzanilla cuando vaya allá. Y a mí me estaba dando edema laríngeo. Yo estaba estudiando y yo sentía que mi cuerpo me picaba como si tuviera piojos, pero así pues de manera inimaginable y me picaba la cabeza. Y llegué a mi casa y pues consulté con una amiga y me dijo, no, sos alérgico a algo impreciso. Me pusieron, estuve tomando prednisolona por
2 semanas. A metros el omeprazol conmigo. O sea, nada que es omeprazol, exomeprazol, ninguno de esos. Entonces, eso es bueno saberlo, ¿no? Sí, bastante. Siempre en historia clínica preguntar, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Es alérgico a alguna comida, a algún producto, a cualquier tipo? Porque ahorita las alergias se han alborotado bastante. Sí, yo conozco mujeres alérgicas a los hombres, ¿no? Y hombres alérgicos a las mujeres. Entonces también, bueno saberlo. Bueno, aquí tenemos un pólipo laringio. Un pólipo es una hernia, es una dilatación del músculo. Entonces se sale y pues genera ese tipo de condición a nivel de la laringe. Y tenemos un nódulo laringio, pues es una especie de tumor que se presenta en esta región, que dependiendo pues de la forma que tenga a nivel de sus tejidos, pues, puede generar algunas complicaciones posteriores. Y tenemos acá una papilomatosis laringea. Ya eso es una complicación que está derivada o asociada al virus de papiloma humano. Entonces ya usted pues se puede imaginar cómo llegó este virus por allá. ¿Listo? Bueno, entonces ya dejamos toda la parte membranosa y vamos a hablar de la parte muscular. Entonces, hay unos músculos en la parte anterior que se llama el músculo cricotiroideo. Este músculo presenta dos porciones, una parte recta que es medial y una parte oblicua que es lateral. Como se origina en el cartílago cricoideo y se inserta en el cartílago tiroideo, pues al contraerse, entonces inserción hacia origen, hace que el cartílago tiroideo se haga anterior e inferior. ¿Listo? Si me voy a la parte posterior, entonces voy a ubicar el músculo cricoaritenoideo posterior. Este músculo va a tener una relación con el cartílago aritenoideo, permitiendo que se acerquen medialmente, y a eso le vamos a llamar aducción, y que se aleje, se llama una abducción. O sea que en últimas va a permitir que las cuerdas vocales se alejen y se acerquen para generar la voz. O sea que es un músculo supremamente importante el que nos va a permitir la fonación. O sea que si tuviésemos un espasmo a nivel del músculo cricoaritenoideo posterior, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasaría, chicos? ¿No hablaríamos? ¿Lo haríamos raro? Sí, no podríamos hablar. Muy bien, aquí tenemos el músculo cricoaritenoideo lateral. Entonces, y tendríamos aquí el músculo tiroaritenoideo y el músculo aritenoideo oblicuo. Entonces, mire la cantidad de estructuras musculares que están llegando a el cartílago aritenoideo. ¿Y por qué creen ustedes que este cartílago tiene tanta acción o sobre él tienen convergencia varios músculos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Podría ser por las cuerdas vocales? Exactamente, porque es la estructura principal sobre la cual recae toda la mecánica fonatoria. Hacia la parte posterior de la lengua vamos a tener
este cartílago que se llama Epiglótico. cartílago epiglótico, que va a tener unos pliegues que se llaman gloso epiglótico lateral, gloso epiglótico medio o mediano, y me va a delimitar unos espacios que se llaman las valléculas o las valléculas epiglóticas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la lengua se retrae, se va hacia la parte posterior, empuja el cartílago epiglótico y el cartílago epiglótico me va a cubrir un área que se llama la epiglotis. Y cuando pasa eso, cuando mecánicamente se cumple esa función, ¿qué sucede? O sea, el sistema, la cavidad oral estaría en función de qué sistema y qué estructuras se Digestivo. encuentran allí. Exactamente. ¿Y el contenido por dónde se iría? El exófago. Para el esófago. Pero antes debería pasar por algo. ¿Por dónde pasa? Faringe. Sí, pero hay específicamente unos recesos. Esos piriformes. Recesos piriformes que luego se van a continuar como esófago. Muy bien, entonces, ¿quién me inerva? La laringe. Entonces tenemos en la parte superior el nervio laríngeo superior, y ya sabemos que ramas de el nervio vago con sus dos ramos, el ramo interno que ingresa y el ramo externo que se va hacia la parte externa, llegando al músculo cricotiroideo con su porción recta y oblicua. También me va a inervar el músculo constrictor inferior. Como rama del nervio laríngeo recurrente, que es una rama del nervio vago, voy a tener los nervios laríngeo inferior con sus ramos anterior y su ramo posterior. O sea que la fonación depende de la inervación dada por el nervio vago, tanto en su parte superior como en su parte inferior. Muy bien. ¿Quién me irriga el cuello? Entonces, ¿qué arteria? Carótida externa. Carótida interna, ¿no? No, la arteria carótida externa es la que me va a inervar. Perdón, va a irrigar. Entonces, de la carótida externa voy a tener la arteria laríngea superior, la arteria tiroidea superior, que va a ir hacia la glándula tiroides. Voy a tener la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital, la arteria lingual, la arteria facial, la auricular posterior, temporal superficial y maxilar. Pero eso ya son arterias que van a ir hacia la cabeza. Las que me interesan son estas que voy a ubicar aquí. Entonces, tengo tiroidea superior, laringe superior y lingual. Aquí tengo el tronco brachiocefálico, del cual sale la arteria vertebral, y un tronco que se llama el tiro cervical, del cual sale la arteria tiroidea inferior. Entonces aquí vemos. Tenemos el tronco brachiocefálico, el tronco
tirocervical, arteria tiroidea inferior, la arteria transversa del cuello, es esta misma que vemos acá, la arteria torácica interna, que se va hacia la parte posterior del esternón, que si es en una mujer se llamaría arteria mamaria interna, y aquí tendríamos la arteria dorsal de la escápula, que acompaña un nervio que se llama dorsal de la escápula, la arteria vertebral que asciende a través de qué forámenes. ¿A través de qué forámenes, chicos, asciende esta arteria? ¿Se acuerdan de las vértebras cervicales? Forámenes cervicales. ¿Del transverso? Forámenes transversos. Estas son las vértebras cervicales. Tengo la arteria intercostal superior, la arteria cervical ascendente y la arteria cervical profunda. Muy bien. Entonces de allí ya bajamos. Entonces la tráquea es la continuación de qué estructura? Laringe. De la laringe. Entonces ella se proyecta inferiormente. Va a estar conformada por anillos traqueales que van a tener una forma de C invertida. ¿Qué significa? Que en la parte posterior, entre sus bordes mediales, vamos a tener una membrana que se llama la membrana esofágica. Voy a estar aquí. Entre anillo traqueal y anillo traqueal vamos a tener un ligamento que se llama ligamento anular. Entonces la tráquea desciende y se va a bifurcar. Y esa bifurcación va a estar dada por un cartílago que se llama carina. La carina. Desde la carina hacia la parte superior se considera la vía aérea alta y de la carina hacia abajo se considera la vía aérea baja. Entonces la carina me va a permitir la bifurcación de la tráquea y se va a formar dos estructuras que se llaman los bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho es un bronquio más corto, míralo, y en comparación con una proyección que se hace de una línea media a través de la tráquea, pues está más inclinado, es más vertical. El bronquio principal izquierdo es un poco más largo y es más horizontal. Eso explicaría el por qué un elemento extraño que se vaya por la vía aérea alta va a terminar normalmente en el pulmón del lado derecho. ¿Listo? De los bronquios principales, entonces, ¿qué sigue? Bronquios lobares. Bronquios lobares. ¿Y de los bronquios lobares van a seguir? Segmentario. Bronquio segmental, segmentario. Del bronquio segmental van a seguir el bronquiolo terminal y luego vamos a tener los bronquiolos respiratorios, primero, segundo, tercer grado, que van a terminar luego en los sacos alveolares, donde voy a tener el alvéolo pulmonar. ¿Y en qué sitios que se hace el intercambio gaseoso? En el alveolo. En el alveolo. ¿Todo bien o qué?
Ah, por ahí, ¿quién está saludando? Listo, se hace en el alvéolo pulmonar. Muy bien, entonces los bronquios lobares, ellos cuando van respectivamente a los pulmones, se van a subdividir en bronquios segmentales. ¿Listo? Los pulmones son dos, tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. El pulmón derecho, ¿cuántos lobos tiene? 3. 10. Ah, sí, 3. Tres. Tres. Lobos. Lobos, 3, sí. Tenemos, no me asuste, pelada, que eso no me acuerdo. Tenemos bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. El pulmón izquierdo, ¿cuántos lobos tiene? 2. Dos, entonces bronquio lobar superior y bronquio lobar medio. Entonces, los bronquios principales, cuando ingresan respectivamente a cada pulmón, se van a continuar como bronquios lobares. Y dependiendo del número de lobos que tenga el pulmón, pues así va a ser el número de bronquios lobares que haya. Entonces, el pulmón derecho va a tener 3, el pulmón izquierdo va a tener 2. Y a su vez, los bronquios lobares se van a subdividir en bronquios segmentales. Entonces vamos a ver la nomenclatura. Normalmente te van a aparecer así. La letra S dice segmental. Si te dice AP, significaría apical. Entonces el bronquio lobar superior tiene un bronquio segmental apical, un bronquio segmental posterior y un bronquio segmental anterior. Me voy al bronquio lobar medio. Voy a tener un bronquio segmental apical, segmental lateral y segmental medial. Y luego me continúo al bronquio lobar inferior. Aquí aparece la letra B, que significa basal. Basal te está indicando base o hacia la parte inferior. Entonces tenemos el bronquio segmental basal medial. Si tengo un segmental basal medial, voy a tener segmental basal lateral, un segmental basal posterior y un segmental basal anterior. Ahora nos vamos a los bronquios segmentales del lado izquierdo. Entonces tenemos en el bronquio lobar superior el segmental ápico posterior, su P mayúscula aquí sería posterior, segmental anterior, como en el lobo superior izquierdo aparece una saliente que se llama la língula. Aquí tenemos entonces lingular superior, lingular inferior. Ya nos vamos al bronquio lobar inferior. Entonces vamos a tener segmental apical, segmental basal medial, segmental basal posterior y segmental basal anterior. Aquí ya tenemos el esquema de cómo se ven la distribución de los bronquios segmentales en cada uno de los pulmones, tanto por la vista anterior como por la vista medial. Entonces veamos aquí. Este sería segmental ¿qué? Apical. Apical, este. Posterior. Segmental posterior. Anterior. Segmental anterior. Voy al bronquio lobar inferior. Apical. Este. Basal inferior. Este sería Basal anterior.
pasa al interior. Ahora me voy al pulmón, perdón, al lobo medio. Pasa al lateral. No, lobo medio. Segmental lateral Ah, segmental. y segmental Lateral. medial. Medial. Ahora al izquierdo, Segmental apico Apical posterior. apico posterior, Segmental anterior. Anterior. anterior, Lingular. Lingular inferior. Lingular Lingular superior. superior. ahora voy al inferior, Segmental apical. Vas al inferior. Vas al Vas anterior. al anterior. Hasta la anterior. sí. Ahora voy a la cara medial del pulmón derecho, Apical. Tal apical. Posterior. Anterior. 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 Medial. 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 ¿y ese de qué lobo? Medio. Medio. Sí, este, Apical. Apical. Tal. pero ¿de qué lobo? Basal posterior. Inferior. Inferior. Vas Vas al al inferior. Basal inferior. Vas Vas al al anterior. Anterior. Vas Vas- al medial. Vas al medial, cara medial, pico posterior. Apico posterior. Anterior. Anterior. Lingular. Lingual superior. Lingual inferior. Inferior. Vas al anterior. Vas al Vas lateral. al lateral. Vas al Vas al posterior. y apical. Y apical. Bueno, chicos, hagamos una... Listo. Entonces, cuando hablamos de la circulación intrapulmonar, entonces, recuerden que esta circulación, ¿de dónde viene? Corazón. ¿Recuerdan? ¿De dónde vienen, chicos? Del corazón, ¿no, profe? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿De dónde viene la circulación? ¿De los vasos sanguíneos? Ole, ¿lo recuerdan? De la vena pulmonar. ¿De dónde? Y la arteria pulmonar. Listo. ¿Y la arteria pulmonar de dónde viene? Del corazón. Corazón. Viene del corazón. ¿Y esta arteria qué tipo de sangre lleva? Desoxigenada. Sangre desoxigenada. ¿Y por qué trae sangre desoxigenada? Porque sale de la parte derecha del corazón. Porque está al lado derecho del corazón, llega la circulación venosa. Entonces, de los atrios van a salir arterias. Entonces, del atrio derecho sale la arteria pulmonar, que va a llevar sangre venosa, va a llegar hacia los capilares, al plexo capilar, y por concentración se hace el intercambio. Entonces, se recoge el CO2 y pasa el oxígeno. Hacia el corazón va a llegar sangre ¿de qué tipo? Arterial. Oxigenada. Sangre arterial. ¿Y a qué parte del corazón llega? Lado izquierdo. Atrio izquierdo. Va a llegar al atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y la circulación que se da en la mitad izquierda del corazón la denominamos
Sistémica. Se llama circulación ¿Mayor? sistémica o circulación mayor o circulación arterial. Muy bien. Entonces ya llegamos a los pulmones. Ya estamos dentro de la cavidad torácica. ¿Ese es un corte de qué tipo? Sagital. Sagital, coronal, transverso. ¿Transverso? Coronal. ¿Cómo? Transverso. Transversal. Eso es un corte transverso. Esta parte sería La posterior. la posterior y obviamente eso sería la anterior. Entonces, aquí voy a tener unas regiones que se llaman pleuropulmonares. Región pleuropulmonar derecha, región pleuropulmonar izquierda, y entre las regiones pleuropulmonares, medialmente, voy a ubicar al corazón que está dentro de un espacio que se llama el mediastino. Entonces, tomando como referencia el corazón, hacia la parte anterior de él, voy a tener mediastino anterior, hacia la parte posterior, mediastino posterior, y el espacio donde está el corazón le vamos a llamar el mediastino medio. Y si yo hablo de regiones pleuropulmonares, me estoy haciendo referencia a un tejido que cubre los pulmones. ¿Cómo se llama? Pleura. La pleura. La pleura. La pleura. Entonces, esta es una estructura que está conformada por un tejido epitelial de revestimiento que lo cubre y va a tener dos partes. Una que está orientada hacia la pared de la cavidad torácica, le llamamos pleura visceral, y una que está adherida u orientada hacia el pulmón, le llamamos la pleura visceral o pleura pulmonar. Entonces, los pulmones van a tener unas caras, unas partes. Hacia la parte superior tengo el ápex pulmonar. Hacia la parte inferior tengo la cara diafragmática. Hacia la parte medial tengo la cara mediastinal o la cara medial. Y hacia la parte anterior tengo la cara costal. Entonces, la pleura, en relación con estas partes o estas regiones del pulmón, va a generar unos espacios o la pleura se va a llamar de una manera determinada. En relación con el ápex, vamos a llamarla cúpula pleural. En relación con su cara mediastinal, vamos a tener el receso costo-mediastinal. Y cuando yo hablo de receso, es un espacio que puede ocupar la cara mediastinal del pulmón. Y hacia la parte inferior tengo el receso costodiafragmático, que es un espacio que puede ser ocupado por la cara diafragmática del pulmón derecho e izquierdo, respectivamente. De hecho, el receso costodiafragmático en volumen es menor en el lado derecho que el lado izquierdo. ¿Alguien me podría decir por qué puede ser así? Por el hígado. Por la presencia del hígado que está al lado derecho y por ende pues ocupa un espacio. Aquí tenemos una cara, un corte que nos permite ver la cara medial de los pulmones. Entonces, este pulmón corresponde al pulmón del lado derecho y este pulmón corresponde al del lado izquierdo. Ambos pulmones van a tener lobos. El pulmón derecho tiene 3 lobos. Lobo superior, lobo medio y lobo inferior. El pulmón izquierdo presenta 2.
lobo superior y lobo inferior. Estos lobos van a estar delimitados o van a estar separados entre sí a través de unas estructuras que se denominan fisuras. En el pulmón izquierdo y derecho, delimitando el lobo superior del inferior, vamos a tener la fisura oblicua, que es esta. Y en el pulmón derecho tenemos otra fisura que se llama la fisura horizontal, que divide o separa el lobo superior del lobo medio. En el pulmón izquierdo no tenemos lobo medio porque hacia el pulmón izquierdo se orienta la mayor parte del corazón. Por ende, el espacio que ocuparía el corazón en el pulmón izquierdo teóricamente correspondería al tercer lobo. Sin embargo, en la parte inferior del lobo superior voy a tener una prolongación que se denomina la língula. ¿Qué otra parte del cuerpo tiene língula? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan, chicos, qué otra parte tiene língula? ¿El estenoides? ¿Qué otra parte? Ahí se las dejo de tarea. Muy bien, entonces el pulmón va a tener unas caras que ya la habíamos nombrado anteriormente. Tenemos la cara diafragmática porque se relaciona con el diafragma. En la parte superior tenemos el ápex. Vamos a tener un borde anterior y un borde posterior. En la cara medial se va a presentar una estructura que se llama el ilio pulmonar. Y recuerden que cuando hablamos de ilio o pedículo es porque van a haber más de dos estructuras relacionadas espacialmente. En este caso vamos a tener la arteria pulmonar, la vena pulmonar y los bronquios principales o lobares. Muy bien, entonces aquí tenemos entre la pleura pulmonar y la pleura parietal va a haber una cavidad que se llama la cavidad pleural. Y en esta cavidad pleural va a haber un líquido que va a permitir que cuando el pulmón, por acción de los movimientos ventilatorios, que es inspiración o inhalación, exhalación o expiración, se puedan desplazar, se puedan mover hacia la parte superior, hacia la parte inferior, parte medial, lateral, anterior y posterior. Y ese líquido va a permitir que se puedan deslizar estas dos pleuras para permitir el movimiento del pulmón. Aquí tenemos entonces ya un corte transverso. Aquí tenemos un corte coronal, donde estamos viendo la pleura en relación con las partes de los pulmones. Entonces hemos visto en la parte superior, tengo la cúpula pleural, la pleura mediastinal, la pleura costal y la pleura diafragmática, que lo que está haciendo es cubrir respectivamente cada región del pulmón. Aquí vemos una placa de tórax y podemos identificar las diferentes partes de la pleura. Tenemos la cúpula pleural, que está relacionada con qué parte del pulmón. El ápice. Con el ápex. El ápex del pulmón. Aquí tenemos la pleura mediastinal.
¿Con qué parte del pulmón? ¿Sí lo recuerdan? Mediastínica. Con la cara mediastinal, la pleura costal, con la cara costal y la pleura diafragmática, pues con la cara diafragmática del pulmón. Muy bien. Entonces, en esta cavidad que se llama la cavidad pleural, que está delimitada ¿por qué estructuras? Pleura parietal y pleura visceral. Por la pleura parietal y la pleura visceral va a haber una cavidad que se llama la cavidad pleural. Entonces, en esta cavidad pleural puede haber presencia de algunos elementos. Si tenemos aire dentro de la cavidad pleural, le vamos a llamar un neumotórax. Si tenemos líquido dentro de la cavidad pleural, le vamos a llamar Hidrotórax. hidrotórax. Si tenemos sangre, le vamos a llamar Hemotórax. hemotórax. Si tenemos agua, ¿se llamaría? Hidrotórax. Hidrotórax. Y si tenemos materia purulenta o pus, sería piotórax. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una imagen de un hidrotórax. Entonces hay líquido, no se alcanza a ver el contorno del pulmón. Entonces se utiliza un procedimiento donde se entra la cavidad pleural, se rompen los diferentes, o sea, se rompe la piel, los músculos, se llega a la cavidad y se drena la cantidad de líquido que queda allá presente, y a eso se le llama un tubo o sello de tórax. Y ahí me puedes apoyar, Julio. Profe, ahí vos que no se tenés. haría una toracocentesis. Sí, el corte es una toracocentesis. ¿Y Ok. recuerdan sobre qué borde de la costilla se debe hacer? ¿Sobre el borde inferior o Es superior? superior. Superior. Exactamente. ¿Y por qué no se puede hacer sobre el inferior? Creo que es porque perfora, ¿no? ¿Cómo? ¿Perforaría el pulmón? No, no ¿O se no? hace en la parte inferior porque recuerden que la costilla tiene un surco en la parte inferior y al hacer el corte puedo generar una iatrogenia porque pasa un paquete BAM. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces aquí vemos la toracocentesis, que es un corte. ¿Qué capas tendríamos que atravesar? ¿Cómo se llamaría la primera? La parietal. Bueno, la piel. No, la piel. Luego tendríamos, Tejido adiposo. Muscular. bueno, habría Muscular. tejido adiposo. Luego tendríamos unos músculos en esta región. ¿Qué músculo encontraríamos ahí? Pectoral mayor, pectoral menor. No, por músculos este lado intercostales. tendríamos el serrato anterior y luego nos iríamos hacia los músculos intercostales, que son tres. ¿Cuáles son? Interno, externo y íntimo. Bueno, irían así, externo, interno, íntimo, que lo voy a encontrar aquí. Luego me encuentro con qué pleura. La parietal. La parietal. Llego a la cavidad pleural. ¿Me quedo allí o sigo? Allí, ¿no? Aquí me quedo porque si voy hacia, o sea, si sigo medialmente, me voy a encontrar con la pleura visceral y ya luego voy a entrar al pulmón y eso pues sería una iatrogenia. Muy bien, entonces aquí tenemos el drenaje linfático. Recuerden que la linfa, ¿qué función cumple dentro del cuerpo? Inmunitaria. Sí, tiene una inmunitaria, tiene Recoger componentes de desechos. defensa,
Es nuestra primera línea que va a estar al frente cuando hay algún ataque de algún agente patógeno. Y también estos plexos linfáticos que vamos a presentar en el corazón se pueden convertir también en una vía de migración, por ejemplo, de una metástasis si tuviésemos algún tipo de tumor cancerígeno. ¿Listo? Bueno, chicos.